Mi esposa me pidió que no la buscara, y lo dijo con una frialdad que todavía me quema por dentro cuando la recuerdo. No hubo lágrimas, no hubo duda, no hubo siquiera una pausa. Solo tomó su maleta, evitó mirarme a los ojos y cerró la puerta como si 7 años juntos fueran algo que se puede archivar y olvidar. Y lo peor es que yo no la detuve. No porque no me importara, sino porque, en el fondo, ya sabía que algo estaba roto desde hacía mucho tiempo. Lo que nunca imaginé fue que días después volvería, golpeando mi puerta con desesperación, como si todo lo que había hecho no hubiera ocurrido. Crecí viendo a mi madre sobrevivir con lo mínimo. Mi padre desapareció cuando yo tenía 4 años, y desde entonces aprendí que nadie iba a venir a salvarme. A los 22 ya estaba metido en obras, trabajando jornadas que parecían no terminar nunca. El cuerpo se acostumbra al cansancio, pero la mente nunca deja de recordarte porque lo haces. Yo no quería repetir la historia de mi madre, ni mucho menos convertirme en la de mi padre. Con el tiempo aprendí oficios, me volví útil, peligrosamente útil, como me gustaba decir. A los 27, junto a 2 amigos que estaban igual de cansados que yo de trabajar para otros, decidimos arriesgarlo todo. Invertimos lo que teníamos en una pequeña empresa de reformas. Era ridículo al principio. Una cochera, herramientas usadas y una cafetera que parecía burlarse de nosotros cada mañana. Pero funcionó. Lentamente, dolorosamente, funcionó. Cuando conocí a Sofía, yo todavía estaba en esa etapa donde cada peso contaba. Ella era todo lo contrario a mí. Elegante, segura, con una forma de hablar que hacía que todos quisieran escucharla. Me hizo sentir que había llegado a un lugar al que no pertenecía, y aún así, me eligió. O eso creí. Nos mudamos rápido, nos casamos rápido, y durante un tiempo, todo fue como debía ser. Apoyo mutuo, planes, crecimiento. Pero cuando el dinero empezó a llegar de verdad, algo cambió. No fue de golpe. Fue sutil, casi imperceptible. Primero pequeñas actitudes, luego silencios, después desprecio. Dejó su trabajo diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma. Yo la apoyé. Invertí en su nuevo proyecto, creí en ella incluso cuando los números no tenían sentido. Pero lo que empezó como un sueño terminó convirtiéndose en una excusa para gastar sin medida y desaparecer cada vez más de nuestra vida juntos. Las noches se volvieron largas, pero no por conversaciones, sino por ausencias. Mensajes que llegaban tarde, excusas que ya no se sostenían. Y luego apareció él, Jordan. Al principio solo era un nombre que se repetía demasiado. Después, un cliente importante. Y finalmente, una sombra constante en todo lo que ella hacía. No necesitaba pruebas para saberlo. Lo sentía. En cómo evitaba mirarme. En cómo se tensaba cuando me acercaba. En cómo nuestra intimidad pasó de ser natural a inexistente. Pero aún así, no dije nada. No todavía. Porque algo dentro de mí me decía que debía esperar. Y esperé. Hasta el día en que entré a casa antes de tiempo y escuché una conversación que no debía escuchar. Su amiga, Valeria, hablándole como si todo fuera un plan. Como si mi matrimonio fuera simplemente una etapa que debía cerrar bien, financieramente. Ese día entendí que no estaba perdiendo a mi esposa. Ya la había perdido. Cuando finalmente me dijo que se iba, no sentí lo que esperaba sentir. No hubo explosión, no hubo dolor inmediato. Solo una calma extraña, como cuando sabes que algo inevitable acaba de ocurrir. Me pidió que no la buscara. Que necesitaba espacio. Que quería reordenar su vida. Acepté. Pero lo que ella no sabía era que yo ya llevaba semanas preparándome para ese momento. Documenté todo. Sus gastos, sus ausencias, su comportamiento. No por venganza, sino porque entendí que esto ya no era solo emocional. Era legal. Era mi vida entera lo que estaba en juego. Cuando se fue, ejecuté cada paso sin dudar. Cancelé tarjetas, corté accesos, protegí todo lo que había construido. No por rabia, sino por respeto a mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando, estaba actuando. 3 días después, volvió. Golpeó la puerta como si quisiera derribarla. Cuando abrí, no era la misma mujer que se había ido.
No había seguridad en su postura. No había arrogancia en su voz. Solo frustración, y algo que no había visto antes, miedo. La tarjeta fue rechazada, dijo, sin siquiera saludar. No le respondí de inmediato. Solo la miré. Porque en ese instante entendí algo que me costó años aceptar: ella nunca pensó que habría consecuencias. Intentó llorar. Intentó culparme. Intentó manipular la situación como tantas veces antes. Pero ya no funcionaba. Algo en mí había cambiado. Ya no estaba intentando salvar algo que claramente ya estaba muerto. Cuando le dije que había iniciado el divorcio, su expresión se rompió por completo. No era tristeza, era pánico. Como si, por primera vez, entendiera que había perdido el control. Y ahí terminó todo. Lo que vino después fue ruido. Amenazas, llamadas, intentos desesperados por recuperar lo que había dejado atrás. Pero yo ya no estaba ahí. Mentalmente, emocionalmente, ya me había ido mucho antes que ella. Meses después, cuando todo se resolvió, cuando el ruido se apagó y la vida volvió a sentirse mía, volvió a aparecer. Esta vez no gritó. No exigió. No actuó. Solo pidió ayuda. Dijo que se había equivocado. Que lo había perdido todo. Que no tenía a dónde ir. Y por un segundo, solo un segundo, recordé quién había sido para mí. Pero eso no fue suficiente. Porque hay algo que aprendí en todo esto, y es que el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Y el perdón no significa volver a abrir una puerta que ya te costó demasiado cerrar. Le dije que no. Cerré la puerta, y esta vez, fui yo quien no miró atrás. A veces pienso en todo lo que pasó, en lo que invertí, en lo que perdí. Pero la verdad es que no perdí tanto como creía. Porque al final, lo más importante que recuperé, fui yo mismo. Y entendí algo que nadie te dice hasta que lo vives: no es el abandono lo que más duele, es darte cuenta de cuánto tiempo toleraste lo que nunca debiste aceptar. Después de cerrar la puerta esa noche, me quedé inmóvil unos segundos, con la mano aún apoyada en la madera, como si algo del otro lado fuera a volver a insistir. Pero no lo hizo. No hubo más golpes, no hubo súplicas, no hubo gritos. Solo silencio. Un silencio pesado, incómodo, distinto al de los días anteriores. Este no era vacío, era definitivo. Esa noche no dormí. No porque estuviera triste, sino porque algo dentro de mí seguía procesando lo que acababa de pasar. Me serví un vaso de whisky y me senté en la oscuridad del salón, mirando hacia la puerta. Intentando entender en qué momento exacto había dejado de reconocer a la mujer con la que me casé. Porque la persona que había estado ahí hace unos minutos, no era Sofía. O quizás sí lo era, pero sin el disfraz. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. Como si la tormenta hubiera pasado, pero el aire aún oliera a electricidad. Me concentré en el trabajo, en el gimnasio, en mantener la mente ocupada. Pero cada tanto, sin querer, recordaba su voz quebrándose, su mirada perdida. Y eso me incomodaba más que cualquier discusión que hubiéramos tenido antes. Una semana después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo quiero hablar. 5 minutos. Por favor. No respondí. 2 días más tarde, otro mensaje. No estoy bien. Tampoco respondí. No era crueldad. Era claridad. Porque sabía perfectamente cómo funcionaba eso. Primero el acercamiento, luego la culpa, después la manipulación. Era un ciclo que ya había vivido, solo que antes no sabía verlo. Pero lo que vino después no me lo esperaba. Un jueves por la mañana, mientras revisaba unos planos en la oficina, Mía entró con una expresión rara. Dudó antes de hablar, lo cual no era normal en ella. Hay alguien preguntando por ti afuera. Levanté la mirada sin mucho interés. Dice que es urgente. ¿Quién? Hizo una pausa breve antes de responder. La madre de Sofía. Sentí un pequeño nudo en el estómago. No por miedo, sino por anticipación. Sabía que nada bueno podía salir de eso. Cuando salí, la encontré sentada, con las manos entrelazadas, visiblemente más envejecida de lo que recordaba. Cuando me vio, se levantó de inmediato, como si llevara horas esperando ese momento. Necesitamos hablar, dijo.
No la invité a pasar. Hablamos ahí mismo. Al principio intentó ser amable, conciliadora. Dijo que Sofía estaba pasando por un momento difícil, que había cometido errores, que estaba arrepentida. Todo dicho con ese tono que mezcla preocupación con estrategia. Pero luego cambió. Está viviendo en un lugar que no es seguro, añadió, bajando la voz. No tiene estabilidad, no está bien emocionalmente. No respondí. Solo la escuché. Sé que lo que hizo estuvo mal, pero es tu esposa. Ex esposa, pensé. Y necesita ayuda. Ahí fue cuando la miré directamente. No, respondí con calma. Necesita asumir las consecuencias. El cambio en su expresión fue inmediato. De preocupación a decepción. Eres muy frío, dijo finalmente. No le contesté. Porque no era frialdad. Era límite. Se fue sin despedirse. Esa misma noche, algo cambió. Alrededor de las 11, mientras estaba en casa, escuché un ruido en la entrada trasera. No fue fuerte. Fue torpe. Como alguien intentando hacer algo que no sabía hacer bien. No encendí las luces. Me acerqué en silencio y miré por la cámara del móvil. Era ella. Sofía. Intentando abrir la puerta con una llave antigua. Por un segundo me quedé completamente quieto. No por sorpresa, sino por la sensación de déjà vu. Como si estuviera viendo la confirmación final de todo lo que ya sabía. No abrí. La observé durante unos segundos más. Probó una vez, 2, 3. Luego se detuvo. Se quedó ahí, mirando la puerta, como si esperara que se abriera sola. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se sentó en el suelo. No lloró. No gritó. Solo se quedó ahí, abrazando sus piernas, completamente quieta. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás 10 minutos, quizás más. Y en todo ese tiempo, yo no me moví. Porque entendí algo en ese instante que me terminó de cerrar cualquier duda que pudiera quedar. Esa escena no era amor. Era dependencia, era la consecuencia de haber tomado decisiones pensando que siempre habría una red de seguridad. Y yo, ya no iba a ser esa red. Se levantó sola, sin mirar hacia la cámara, y se fue. No dejó mensaje. No insistió. Y esa fue la última vez que la vi. Pasaron los meses. La vida siguió avanzando, como siempre lo hace, sin pedir permiso. El negocio creció, mi rutina se volvió más estable, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No felicidad constante, no euforia, paz. Ese tipo de tranquilidad que no sabías que necesitabas hasta que la tienes. A veces, en momentos muy específicos, me pregunto qué habrá sido de ella. Si logró reconstruirse, si encontró lo que decía estar buscando. Pero ya no es una pregunta que me quite el sueño. Porque entendí que no todas las historias terminan con reconciliación. Algunas terminan con claridad. Y la mía, terminó el día en que dejé de confundir amor con sacrificio. El día en que entendí que hay personas que no quieren construir contigo, solo quieren beneficiarse de lo que construyes. Y que soltar, aunque duela, a veces es lo único que realmente te salva. Si has llegado hasta aquí y algo de esto te resulta familiar, detente un segundo y pregúntate algo que a mí me tomó años responder. ¿Estás luchando por amor o estás sosteniendo algo que ya se cayó hace tiempo? Porque hay una diferencia y reconocerla puede cambiarte la vida. Durante las semanas que siguieron a aquella noche en la que la vi sentada frente a mi puerta, algo dentro de mí terminó de acomodarse. No fue inmediato, ni limpio. Había momentos en los que me despertaba con una sensación rara en el pecho, como si hubiera olvidado algo importante, y luego recordaba que no era olvido, era costumbre. Costumbre de alguien que ya no estaba. Empecé a notar pequeños cambios en mi rutina. Cosas mínimas que antes pasaban desapercibidas. El silencio en la casa ya no era incómodo, se volvió necesario. Comer solo dejó de sentirse como un castigo y empezó a ser un descanso. Incluso el trabajo, que siempre había sido una carga constante, se volvió más ligero, como si me hubieran quitado un peso invisible que llevaba años cargando sin darme cuenta. Pero no todo era tan simple. Un par de meses después, alguien del equipo me comentó algo que me dejó pensando más de lo que esperaba. Habían visto a Sofía.
No en redes, no en fotos, en persona. Trabajando en una tienda pequeña, nada que ver con la vida que solía llevar. Al principio no quise saber más, pero la imagen se me quedó dando vueltas en la cabeza. No por nostalgia, sino porque contrastaba demasiado con la versión de ella que había conocido. Esa noche, sin querer, terminé revisando su perfil. Hacía semanas que no publicaba nada. Ni frases, ni fotos, ni indirectas. Nada. Era como si hubiera desaparecido del personaje que tanto había construido. Y por primera vez, entendí que todo aquello no era solo una fachada hacia los demás, también lo era para ella misma. Días después, recibí un último intento de contacto. No fue un mensaje largo, ni dramático. Solo una línea. Ya entendí todo. Lo leí varias veces, no porque no lo comprendiera, sino porque me preguntaba qué significaba realmente para ella. ¿Entender qué? ¿Lo que hizo? ¿Lo que perdió? ¿O lo que ya no podía recuperar? No respondí. No porque quisiera ignorarla, sino porque ya no había nada que decir. Hay conversaciones que llegan demasiado tarde, cuando todo lo importante ya ocurrió en silencio. Con el tiempo, dejé de pensar en ella como mi ex esposa. Empecé a verla como lo que realmente fue en mi vida, una etapa. Una que me enseñó más de lo que me quitó, aunque en su momento pareciera lo contrario. También empecé a entender algo que antes me costaba aceptar. Yo no fui una víctima inocente en todo esto. Hubo señales que ignoré, comportamientos que justifiqué, límites que no puse a tiempo. No porque fuera débil, sino porque estaba comprometido con una idea que ya no era real. Y eso es lo más peligroso. No es cuando alguien te engaña o te falla, es cuando tú decides quedarte incluso sabiendo que algo no está bien, solo porque no quieres enfrentar el final. Un día, mientras ordenaba el garaje, encontré una caja que no había revisado desde que se fue. Dentro había fotos, entradas de viajes, pequeños recuerdos de momentos que en su momento significaron mucho. Me senté en el suelo y empecé a revisarlos uno por uno. Y no sentí lo que esperaba. No hubo dolor. No hubo nostalgia. Solo una sensación extraña de distancia, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Ahí entendí que ya estaba completamente fuera de eso. Cerré la caja sin prisa y no la volví a guardar. La dejé ahí, abierta, como una forma de aceptar que no tenía sentido seguir archivando algo que ya no formaba parte de mí. Con el paso de los meses, mi vida tomó una forma que no había planeado, pero que se sentía correcta. Empecé a salir más, a reconectar con gente que había dejado de lado, incluso a conocer nuevas personas sin esa presión de llenar un vacío. Porque ya no había vacío. Y eso fue lo más inesperado de todo. Un año después, volví a cruzarme con Sofía. No hubo preparación, no hubo aviso. Fue en una calle cualquiera, en un momento cualquiera. Nos vimos casi al mismo tiempo. Ella se detuvo primero. No dijo nada de inmediato. Solo me miró. Y en esa mirada ya no había arrogancia, ni reproche, ni intención de manipular. Solo había algo que no le había visto nunca antes: aceptación. «Hola», dijo finalmente. «Hola», respondí. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Me dijo que estaba trabajando, que había tenido que empezar de cero, que había aprendido cosas que antes no entendía. No entró en detalles, no intentó justificarse. Tampoco pidió nada. Y eso fue lo más honesto que hizo en toda la conversación. Antes de irse, me dijo algo que no esperaba. «Tenías razón en irte antes de que todo se rompiera más». No supe qué responder en ese momento. Porque la verdad es que yo no me fui, me quedé hasta el final. Pero entendí lo que quería decir. La vi alejarse sin mirar atrás. Y esta vez, no hubo nada pendiente, ninguna emoción atrapada, ninguna duda. Solo una certeza. Algunas personas llegan a tu vida para acompañarte, y otras para enseñarte exactamente qué no volver a permitir. Y aunque en su momento todo parezca una pérdida, hay historias que solo tienen sentido cuando terminan. Creí que ya había dicho todo lo que tenía que decir, que la historia había llegado a su punto final. Pero la verdad es que hay cosas que no terminan cuando se cuentan. Terminan cuando aprendes a vivir con ellas. Pasó casi un año desde la última vez que vi a mi hermana.
Un año en el que reconstruí mi vida pieza por pieza, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera volver a romperlo todo. Mi matrimonio no volvió a ser el de antes, pero dejó de doler. Y eso, en su momento, fue suficiente. Mis hijos crecieron ajenos a casi todo. Y a veces me pregunto si algún día entenderán lo cerca que estuvieron de perder algo que ni siquiera sabían que estaba en riesgo. De mi hermana, supe poco. Lo justo. Trabajaba, criaba a su hijo como podía y se mantenía lejos. Sin escándalos. Sin drama. Sin esa necesidad constante de ser el centro de todo. Era extraño, casi como si la vida, finalmente, la hubiera obligado a detenerse. Hasta que un día volvió a aparecer. No con gritos. No con amenazas. Con una carta. La dejó en casa de mis padres. Sin avisar. Sin buscar respuesta inmediata. Solo, la dejó. Mi madre dudó antes de dármela. Creo que tenía miedo de lo que podía provocar. Pero al final lo hizo. Y esa noche, cuando todos dormían, la leí. No era larga. No tenía excusas. No tenía ese tono manipulador al que estaba acostumbrada. Era simple. Me pidió perdón. No por haber sido descubierta, sino por haber querido herirme de la forma más profunda posible. Escribió que durante años vivió comparándose conmigo, odiando partes de su vida que nunca intentó cambiar. Que me convirtió en su enemigo porque era más fácil que aceptar sus propias decisiones. Y luego escribió algo que me dejó en silencio durante mucho tiempo. Cuando te vi defender a tu familia, entendí que nunca competimos por lo mismo. No lloré cuando terminé de leerla. Pero tampoco me sentí en paz. Porque el perdón no es automático. No llega solo porque alguien lo pida. A veces ni siquiera llega. Guardé la carta. No respondí. No fui a buscarla. Y por primera vez, no sentí culpa por eso. Algunas historias no necesitan reconciliación para cerrarse. Necesitan distancia, tiempo y aceptación. Hoy, si me preguntas por ella, no tengo odio. Pero tampoco tengo espacio. Y creo que esa es la parte más honesta de todo esto. Porque durante mucho tiempo pensé que el final de esta historia sería justicia, venganza o redención. Pero no. El final fue entender que no todo se arregla. Que hay palabras que no se pueden retirar. Dudas que no desaparecen por completo. Y vínculos que, una vez rotos, nunca vuelven a ser lo que eran. A veces me sorprendo recordando esa noche, la del aniversario. Esa sonrisa. Ese momento exacto en el que todo empezó a caer. Y me doy cuenta de algo que antes no veía, no fue el inicio de la destrucción. Fue el momento en que dejé de ignorar lo que ya estaba roto. Ahora vivo más atenta. Más consciente. No desde el miedo, sino desde la claridad. Porque entendí que proteger lo que amas no es solo defenderlo de otros. También es no permitir que la duda, el orgullo o el silencio hagan más daño que cualquier enemigo externo. Y si algo puedo dejarte después de todo esto es esto. Las personas no siempre muestran quiénes son cuando todo va bien. Lo hacen cuando sienten que no tienen nada que perder. Ahora quiero que seas completamente honesto. Si alguien de tu propia familia cruzara una línea que no tiene vuelta atrás, ¿serías capaz de perdonar o sabrías cuándo alejarte para siempre? Te leo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Y esta, probablemente no la vas a olvidar.